diapositiva y su contenido han sido diseñados pura y exclusivamente para fines educativos. Esto en ningún caso es una sugerencia de inversión. Realizar inversiones en los mercados financieros conlleva un alto riesgo. No invierta dinero que no está dispuesto a perder. Vamos a comenzar a ver lo que son las figuras de continuidad en cuanto al chartismo, y entre ellos vamos a poder encontrar los triángulos, que son figuras que se dan frecuentemente en el mercado, que suelen marcar continuidad de la tendencia presente, aunque a veces se puede dar en sentido contrario, es decir, puede marcar una reversión de acuerdo a las zonas en las que se esté produciendo dicho movimiento. El análisis en este caso de figuras chartistas, como lo define el chartismo, centra su atención más en el precio, aunque también le da su cierto grado de importancia a el volumen a menor escala. Dentro de los triángulos podemos encontrar 4 tipos. Algunos mencionan 3 tipos de triángulo, otros 4, porque también, aparte del triángulo simétrico, triángulo ascendente y triángulos descendentes, también incluyen los triángulos invertidos, es decir, que son expansivos. También le denominan megáforo. Entonces vamos a empezar a ver lo que son los triángulos simétricos y lo que podemos encontrar en él, en su formación. Aproximadamente un triángulo simétrico, hablando en temporalidades de velas de 1 hora, de un día, puede darse entre 1 mes a 3 meses su formación y su desarrollo. Teniendo en cuenta esto y que en un mes nosotros tenemos 30 días, obviamente si nosotros estamos hablando del mercado financiero tenemos que considerar unos 24 o 25 días aproximadamente, de acuerdo a que los mercados financieros abren de lunes a viernes, o sea, son los días hábiles, por lo que un mes estaría representado por 24 velas diarias aproximadamente. Entonces tendríamos en cuenta que la formación de un triángulo se puede dar entre un mes operativo, obviamente, y 3 meses operativos. Pasando a otras temporalidades, como por ejemplo de 1 hora, estaremos hablando de aproximadamente un día de formación, o a veces más, de un día en adelante, o sea, 24 horas. Así como también en el caso de trabajar con velas de 1 minuto, como por ejemplo para hacer scalping o trabajar opciones binarias, con velas de 1 minuto, por ejemplo, estaremos hablando de que un triángulo puede tardar entre 25 minutos a 1 hora, hora y media para poder formarse, ¿sí? Entonces, es importante mencionar que cuando se están formando los triángulos, estamos hablando de que está disminuyendo el volumen de operación y se va a poder notar un considerable una considerable disminución en lo que es el volumen, ¿sí? Generalmente los triángulos, una vez que se desarrolla, se produce un salto en el precio que produce un quiebre. En este caso, al ser, si venimos de una tendencia a la baja y los triángulos simétricos suelen continuar a la tendencia que lo precede, estaremos hablando de que podría continuar al alza, y ese rompimiento se produce al alza generalmente con una corrida de precios. Más adelante vamos a ver lo que puede suceder. Hay 2 tipos de formaciones que se pueden dar ahí. Se puede dar una corrida hacia el alza si venimos de una tendencia alcista, o bien puede hacer un pullback o retesteo para poder tomar la operación en un mejor punto, ¿sí? Generalmente este desarrollo se da entre 2/3 partes y las 3/4 partes del ancho total de ese triángulo, independientemente de la temporalidad que estemos trabajando. Estos triángulos pueden definirse a la alza como a la baja, pero es importante tener, poder observar el volumen dentro del movimiento del triángulo. O sea que si nosotros venimos de una tendencia alcista y esperamos generalmente que la tendencia se defina hacia el alza una vez que se rompa ese triángulo, tendríamos que identificar muchas veces, vamos a poder observar que las subidas dentro del triángulo, obviamente hablando de una tendencia alcista, insisto con eso, van a ser mayores, ese volumen va a ser mayor que el volumen que haya en las caídas de los precios dentro del triángulo.
Ahora lo vamos a ver un poco más a detalle en el gráfico que sigue. Aunque también es frecuente ver que en el caso de triángulos simétricos el precio quiebra la figura justo en el vértice, también se puede dar, aunque si no se produce el quiebre ni en las 2/3 partes o 3/4 partes, o bien en el vértice como última opción, puede darse que se siga consolidando el precio más allá del vértice, por lo que deberíamos ya desestimar esa figura que se está formando y buscar otro tipo de figuras u otro tipo de información para poder entrar en el trade, o bien ya buscar otros activos para poder operarlos. Vamos a visualizar cómo se va formando un triángulo. Si venimos de una tendencia ascendente, como veníamos mencionando en el ejemplo, obviamente una tendencia ascendente va dejando máximos y mínimos cada vez más altos. Pero al darse la formación de este triángulo, los mínimos van a seguir siendo ascendentes, pero los máximos van a ir, es decir, que van a ser mínimos cada vez más bajos. Como por ejemplo aquí, nosotros tenemos, a medida que se forma el triángulo, tenemos máximos que van disminuyendo o que van decreciendo y mínimos que van ascendiendo. Entonces, estamos en presencia de que si nosotros unimos esos puntos, estamos en presencia de dos líneas convergentes. Entonces, ahí se da la formación de nuestro triángulo simétrico. No es que tienen que ser exactamente iguales las tendencias hacia la baja o hacia el alza de estas dos líneas, pero sí que tengan mínimos cada vez más altos y máximos cada vez más bajos. Esto a nosotros nos va a permitir medir, una vez que tracemos nuestras líneas convergentes, la altura que tiene la base de ese triángulo. ¿Y para qué nos va a servir esto? Para nosotros poder proyectar el target o nivel mínimo a donde podría llegar el precio una vez que se produzca el rompimiento de este triángulo. Podemos ver que cuando se producen las formaciones de los triángulos, tenemos generalmente caídas del volumen, como habíamos mencionado anteriormente. Cuando se produce el quiebre, en este caso debería producirse al alza, porque venimos de una tendencia alcista y son figuras de continuidad de tendencia. Esto aquí es donde puede suceder dos cosas: que rompa el precio con un aumento considerable del volumen y que se produzca una corrida ascendente del precio y que no vuelva y vaya a alcanzar nuestro target, o bien que se pueda dar un retesteo a la zona de quiebre, es decir, a esta línea o al menos a estos niveles que nosotros podemos visualizar en el precio. Más adelante vamos a ver un ejemplo en los gráficos. Entonces se puede producir estas dos alternativas: que se produzca una corrida de precios o bien que se produzca un retroceso para hacer un retesteo de la zona y ahí sí tomar su impulso. Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? La altura del triángulo es para poder nosotros proyectar hacia dónde podría llegar el precio. Entonces, trazamos la misma línea, digamos, copiamos esta distancia y la trazamos, la proyectamos desde el punto de quiebre del triángulo hacia el alza en este caso, para nosotros poder identificar la zona a la cual podría llegar el precio. Recuerden que esto sería como un objetivo mínimo del precio. Entonces, se podría dar que llegue a esta zona. Aunque también podemos medir, aparte de la longitud que podría alcanzar el precio, es el tiempo en el cual se podría desarrollar ese movimiento. ¿Y cómo lo hacemos? A partir del primer máximo del triángulo, es decir, desde el punto 1, digamos, donde empieza el movimiento del triángulo, desde aquí, podemos trazar una línea paralela a la línea ascendente del triángulo, o sea, a la línea inferior de tendencia, proyectarla desde este punto, una paralela, y trazarla hasta que alcance o se toque con la línea que hemos marcado del target. Entonces, esto que nosotros tenemos aquí va a ser el tiempo que nos podría tardar ese movimiento. Recuerden que no es exacto, pero sí nos permite a nosotros estimar cuál sería el objetivo mínimo del precio y a qué tiempo se podría dar. Generalmente estos movimientos se dan con un incremento considerable del volumen. Vamos a avanzar un poco para ver un gráfico real de cómo se dan estos tipos de formaciones. Y en el par dólar australiano contra el dólar canadiense a temporalidad de un día,
podemos visualizar claramente la formación de un triángulo, aquí, triángulo simétrico, donde tenemos una línea ascendente que une los mínimos y una línea descendente que une los máximos que cada vez son más bajos, ¿sí? Tenemos el triángulo, que es la que nos va a permitir medir el target, que si nosotros la proyectamos al momento donde se produce la ruptura, que lo pueden observar, estamos dentro de las 2/3 partes o 3/4 partes del ancho del triángulo, se da el rompimiento y alcanza el target que nosotros habíamos planteado. Anteriormente también podemos visualizar que se ha producido un retesteo a la zona de quiebre. Fíjense, en estas dos velas retestea 2 veces el precio de esta zona para luego tomar su impulso. Y como podemos ver, dentro de la formación de este triángulo ha habido caída del volumen. Ven aquí, se puede ver la caída del volumen y hasta este punto, donde después cuando se da el rompimiento del mismo empieza a subir nuevamente. Aumentos considerables y disminución considerables en la formación del triángulo. Tenemos la tendencia precedente alcista y el desarrollo del triángulo es alcista también. Así es como se forman este tipo de triángulos. Así que ahora vamos a ir a ver los triángulos ascendentes, descendentes y los tipos megáfonos o expansivos. Mi nombre es José Pablo Nicolau desde Argentina.